¿Qué tal, compañeros? En este video les voy a explicar los conceptos de fases en sustancias puras que vimos en el video anterior. Lo vamos a hacer mediante un ejemplo muy básico, muy práctico, que nosotros lo hemos visto en la vida cotidiana. El ejemplo consiste en que nosotros tenemos un recipiente, una olla, por decirles, llena de agua, a la cual estamos agregando calor, ya sea mediante leña, mediante tal vez una estufa, pero nosotros le estamos agregando calor, pues obviamente mediante fuego. Resulta que en un estado inicial, este recipiente con agua estaba a temperatura ambiente de 30 grados Celsius, pero conforme pasa el tiempo, pasa de un estado 1 a un estado 2 en donde se le sigue agregando calor, el fuego sigue, es constante. Pero el agua que estaba a temperatura ambiente también experimenta una elevación en su temperatura. Y luego pasa a un estado 3 en donde el agua que antes estaba en fase líquida, pues ahora ya es completamente vapor. En esta fase 2 llega al punto de saturación, a la temperatura de saturación, que es 100 grados Celsius, pero en esta fase 3 ya es completamente vapor. Y en la fase 4 pues se le sigue agregando calor y este vapor se está sobrecalentando. Y bueno, ¿qué significará esto en termodinámica? Ya hablando en el tema, pues si nosotros hiciéramos un gráfico temperatura versus calor, la temperatura la estamos midiendo en grados Celsius. Si nosotros hiciéramos este gráfico, tendríamos más o menos lo siguiente. Ojo con esto, estamos trabajando a una presión de una atmósfera, presión atmosférica. 101.325 kilopascales, ¿verdad? Estamos trabajando esta condición ideal. Resulta que iniciamos, como les dije, en un estado 1, donde tenemos una temperatura de 30 grados Celsius. Luego, le seguimos agregando calor, pero la temperatura llega a los 100 grados Celsius. En este punto es bien especial porque en este punto es la temperatura de saturación o temperatura de ebullición, como lo conocíamos antes. En este punto es donde el líquido empezará a evaporarse, a convertirse en vapor, a convertirse en gas. Y pues como vemos nosotros, de 2 a 3 pasa un fenómeno en donde seguía agregando calor, pero la temperatura no varió. Lo que está pasando aquí, lo veremos en otra parte, es que aquí este calor es un calor distinto, es un calor especial, es un calor latente, en donde está ocurriendo aquí un cambio de fase, donde la temperatura es constante, pero en donde realmente están cambiando muchas cosas. ¿Por qué? Porque en el estado 3 ya el líquido ya no existe, ya es completamente vapor. Lo que tenía ahí, mi sustancia pura, el agua, ahora es completamente vapor, completamente gaseoso. Y pues en el estado 4 sigue siendo vapor, pero como yo seguí agregando calor, este vapor está a una temperatura distinta de la temperatura de saturación. Está a una temperatura mucho mayor, de 200 grados Celsius. Acá se los coloqué yo en resumido. Lo que está pasando, de 1 a 2 se agregó calor, aumentó la temperatura y pasamos de una fase líquida al punto de saturación. Luego, de 2 a 3 sí siguió agregando calor, pero no hubo un cambio de temperatura, pero sí hubo un cambio de fase, donde pasamos de tener la sustancia pura en fase líquida a tenerla completamente en fase gaseosa, como vapor. Y de 3 a 4, pues vemos que este vapor se le siguió agregando calor, aumentó su temperatura y podemos decir que el vapor se sobrecalentó, si lo queremos ver de esa forma. Esto es en el lenguaje ordinario, un lenguaje cotidiano. Pero, ¿qué está pasando desde el punto de vista de la termodinámica?
Recuerden que yo les dije que esas fases que habíamos visto la vez pasada, pues eran fases realmente muy generales para que entendiéramos el concepto. Pero el nombre correcto de estas fases son las siguientes. En el punto 1, específicamente en este punto, en donde tengo una temperatura de 30 grados Celsius, trabajando siempre a presión atmosférica, este punto se llama líquido subenfriado o líquido comprimido. Mi sustancia pura se encuentra en esta fase. Líquido subenfriado. La característica principal es que se encuentra debajo de la temperatura de saturación. La temperatura que tengo en ese instante, 30 grados Celsius, puede ser 40, 50, 60, 20, va a estar por debajo de la temperatura de saturación, que es 100 grados Celsius. Ahora bien, el estado 2. En el estado 2, la sustancia pura va a estar en fase de líquido saturado. Este líquido saturado es este líquido que está a punto de empezar a evaporarse. Quiere decir que llegamos a la temperatura de saturación. Esa es la característica. En líquido saturado, la temperatura de la sustancia pura es la temperatura de saturación. En este caso, a condiciones de presión de una atmósfera, es de aproximadamente 100 grados Celsius. Está listo para empezar a evaporarse. Ahora, en el estado 3, que es vapor saturado, nosotros nos damos cuenta de una particularidad según este gráfico. ¿Por qué? Porque de 2 a 3 no hubo un aumento de temperatura como lo vimos antes. Sí de calor, pero no de temperatura. Y esta temperatura se mantuvo siendo la misma, temperatura de saturación. Pero la diferencia es que en este estado, en este preciso momento, ya no tengo líquido saturado, ya tengo vapor saturado. Este calor de 2 a 3 se le conoce como calor latente de vaporización. No es un calor que provoque un cambio en la temperatura, pero sí es un calor que provoca un cambio de fase, donde el líquido se empieza a evaporar y en ese preciso momento pues ya está totalmente evaporado el líquido, pero continúa a temperatura de saturación. Lo contrario pasa en el estado 4. Pues resulta que en el estado 4 vengo de tenerlo como vapor saturado, pero aumenta el calor y también aumenta la temperatura. Entonces, en este preciso momento nosotros vamos a decir que seguimos teniendo completamente vapor, ¿verdad? Pero la temperatura va a ser superior a la temperatura de saturación. Es por eso, y he ahí su nombre, que el vapor está sobrecalentado. Pues estas son las 4 fases que nosotros conocemos en termodinámica: líquido subenfriado o comprimido, líquido saturado, vapor saturado y vapor sobrecalentado. Este fue un gráfico realmente que se hizo para entender lo que pasa con estas sustancias puras y sus fases, pero realmente no es un gráfico imprescindible en el curso. Los gráficos que sí vamos a estar manejando y que vamos a ver en el próximo video son los gráficos de temperatura versus volumen específico y de presión versus volumen específico. Estos gráficos los vamos a analizar en el próximo video y además de analizar esto, vamos a empezar a definir propiedades y nuevos conceptos que vienen intrínsecos en las sustancias puras, en las fases de una sustancia pura. Pero esto ha sido todo en este video. Espero hayan comprendido y cualquier cosa pues me lo hacen saber.